Justo en el inicio de un nuevo año secular, en nuestro estudio semanal, tenemos también un doble inicio. Iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Torá, el Sefer Shemot, al que conocemos como Éxodo. Pero al mismo tiempo, comenzamos una sección de la Torá, conocida como el Shobabim. La palabra Shobabim se forma de las letras hebreas, Shin, Bab, Bet, Yud y Mem, que son las iniciales de los nombres de las primeras 6 porciones del libro de Éxodo, Shemot, Baera, Bo, Beschalach, Itro y Mishpatim. El término Shobabim significa traviesos, y las porciones que conforman esta sección de la Torá tratan de la historia de los hijos de Jacob bajando a Egipto para corregir su vida. Y esta también es nuestra historia, pues el camino de la fe nos lleva a dar un giro completo en nuestra vida y en nuestro destino, tal como lo dice el apóstol Pablo. Efesios 2, 12, 13 y 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando estudias estas primeras 6 porciones del libro de Éxodo, las comprendes y las asimilas, te vuelves hebreo. Es decir, te vuelves parte de la familia de Dios, tu vida y tu destino dan un giro completo, un giro de 360 grados. Por eso, no es casualidad que la palabra Shobabim tenga un valor numérico de 360. La sección del Shobabim es también una historia de amor y de romance. Los hijos de Jacob son esos espermas que bajan a ese lugar estrecho que significa Egipto para dar vida a una nación que se convertirá en la esposa del Señor. Pero esos traviesos han hecho cosas irresponsables y tienen que ser castigados para poder aprender. El caso es que hoy en día siguen bajando traviesos a Egipto, pero han dejado de ser traviesos y se han convertido en rebeldes y la corrección tiene que ser más severa. Pero cuando tú les enseñas las porciones del Shobabim a tus hijos, los santificas. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cada comprensión o cada entendimiento que adquirimos de la Torá es una instrucción para rectificar nuestros errores. Y cada comprensión y entendimiento que le compartimos a nuestros hijos es un acercamiento a la santidad. Debemos entender que hay una guerra por nuestras almas, el mundo quiere destruir nuestra fe, pero no quiere dejarnos ir. Éxodo 1, 9, 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Este argumento del nuevo faraón es exactamente el mismo argumento de Amán y de Hitler, para destruir al pueblo de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios nos envía al mundo para corregirnos, si es en el mundo donde están las tentaciones? Porque el que medita en la nada, no corrige nada, pero el que tiene dominio propio, tiene su acceso asegurado al reino de Dios. Por eso, la oración del Mesías es, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En resumen, el objetivo del Shobabim es poder comenzar el trabajo de liberación de las prisiones que tenemos en nuestra vida. Durante 6 semanas, tendremos la oportunidad de redimir cada área de nuestra vida que esté sometida a algún padecimiento o sufrimiento. La historia del Éxodo representa la liberación de cada persona y viene siendo la redención para la humanidad entera, pues cada personaje y cada escenario del Éxodo representa un aspecto de la realidad humana. La libertad de Israel representa la liberación del alma y del cuerpo. En el libro de Génesis, los personajes van cambiando: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero a partir del libro de Éxodo, todo gira en torno a la relación de Dios con Moisés, y el trabajo teórico y práctico que hace Moisés para fomentar en el pueblo la fe en el único Dios verdadero. Y para ello, tiene que corregir las obras de José, pero tiene de compañero a Dios, quien habla cara a cara con él, como lo hizo con Jacob. Parashat Shemot tiene como propósito que nos demos cuenta que, en el nombre original de Moisés,
que es Moshe. Está implícito el término Hashem, que es como popularmente se le llama a Dios, en la comunidad judía de todo el mundo. Este término, Hashem, literalmente significa el nombre, por lo cual podemos entender que el nombre de Dios está en Moisés, es decir, su prestigio y su luz están en él. Entonces Moisés es el representante de Dios en Egipto y en el desierto, lo cual tiene un valor espiritual y un significado muy profundo para nosotros hoy en día. Por su parte, los Benei Israel, los hijos de Israel, representan el alma hebrea, que se divide en tres partes: los sacerdotes, que espiritualmente vienen siendo el cerebro; los levitas, que vienen siendo el corazón; los israelitas, que son el hígado. Por eso, cuando leemos la historia de Israel, estamos leyendo la historia del alma en el cuerpo. Por otro lado, está Egipto, Mitzrayim, que significa estrechez y hace referencia a las limitaciones del cuerpo y del mundo físico. Por eso, cuando leemos que Israel está esclavizado en Egipto, en el nivel espiritual, se está haciendo referencia a que el alma está atrapada en el cuerpo y el cuerpo en el mundo físico. Faraón, en el original es Paro, leído al revés, es Orpa, que significa nuca, y hace referencia al Yetzer Hará, la inclinación al mal. El concepto de esclavitud representa el sufrimiento de las personas que viven en un letargo espiritual. Los prodigios, señales y maravillas representan la presencia de Dios revelada en la vida de quienes guardan Torá, porque esto solo lo vive aquel que sigue las instrucciones de Dios. Y tenemos a la familia de Moisés, su padre Amram, su madre Jocabed y sus hermanos, Aarón y Miriam, que representan el soplo de vida, que busca siempre lo espiritual y que se resiste a la esclavitud. Con estos personajes se desarrolla la historia del Éxodo. Aunque el libro se titula Éxodo en todo el mundo, realmente el nombre es Shemot, que significa nombres, porque así comienza el libro diciendo, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Ahora bien, si ya conocemos a la familia de Jacob, ¿por qué la Torá los vuelve a nombrar a todos, y a cada uno con su familia? Para dejarnos en claro que todos los que llegaron a Egipto eran solo descendencia de Jacob, salvo Tamar, y posteriormente se agregarían la esposa de José, y los hijos que José tuvo después de Efraín y Manasés. Ir a Egipto significa descender, pues Egipto representa el exilio. Hay 4 exilios claves en la historia del pueblo de Israel, pero el exilio en Egipto representa todos los exilios. Inicialmente, todos los exilios son algo malo, pero al final trae consecuencias buenas, como el hijo pródigo cuando vuelve a casa. Dios utiliza cada exilio para 2 cosas: castigar a su pueblo por rebeldía, para llevar luz a las naciones. Éxodo 1:6-7, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los hijos de Israel infestaron la tierra de Egipto. Si nos damos cuenta, conservaron su identidad, pero no sus valores. Se distinguían de los egipcios, pero actuaban peor que los egipcios. Por eso, el faraón de esa época pensó que se podrían rebelar, pero lo cierto es que avergonzaron a Dios, y Dios los dejó. Y cuando Dios los deja, el gobierno de Egipto los hace esclavos, lo cual nos demuestra que no dar la gloria a Dios es algo muy peligroso. Por lo cual, más que sacar al pueblo de Egipto, el objetivo de Moisés era recordarles su nombre, su identidad, para que ellos mismos decidieran salir. Hay que recordar que los hijos de Jacob llegaron a Egipto solo por un tiempo, pero tras la muerte de Jacob, se asentaron definitivamente. Se olvidaron de la tierra que Dios les prometió, dejaron el pacto, querían ser como Egipto y cayeron en idolatría. José fue el primer hijo de Jacob que muere, y las familias de los demás se multiplicaban. En esta porción, se menciona en 6 ocasiones cómo crecían los israelitas en referencia a que por cada egipcio que nacía, nacían 6 hebreos. Como el pueblo hebreo crecía desmedidamente, el gobierno del faraón, Seti, padre de la dinastía Ramsés, decide tomar medidas, comenzando por cobrarles un tributo de trabajo, pero no le funcionó. Luego, someterlos a trabajos forzados para cansarlos, y que no se siguieran reproduciendo, pero eso funcionó menos, pues el placer sexual aliviaba su cansancio y los distraía del trabajo.
Y vinieron otras medidas que tampoco funcionaron, y es entonces, cuando por consejo de Balaam, y con el respaldo de Job, entonces consejeros de Faraón, deciden el asesinato de niños hebreos, ahogándolos en el río. Y ahí es donde comienza el verdadero suplicio para los hijos de Jacob y la necesidad de libertad, porque cabe recordar que los egipcios no querían que se fueran de la tierra, querían simplemente que no crecieran, y que no se fortalecieran, para que no se fueran a rebelar. El estudio profundo de esta parashá nos da el conocimiento, la capacidad y la fuerza para salir de un ambiente que nos tiene sometidos y que es dañino, lo que podemos llamar nuestro Egipto personal, porque en cada parashá Dios nos transmite luz, energía y conciencia para saber vivir nuestro día a día. Como lo hemos mencionado, la palabra Egipto, en su original, es Mitzrayim. Su valor numérico es 385, el mismo valor numérico de Shekinah, lo cual significa que la presencia de Dios estaba con los hijos de Israel. Esto también nos demuestra que cuando nosotros nos vemos en la necesidad de ir, o de estar en un ambiente donde no hay Torah, la Shekinah, la presencia de Dios va con nosotros, y de ahí, todo depende de nuestra conducta y comportamiento, para mantenernos protegidos por Dios. Entonces, los hijos de Israel entran en Egipto, estando bajo la protección divina, junto con sus familias. Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Aquí el término en hebreo para familia que aparece en este versículo es la palabra Bayit, palabra H1004, del diccionario Strong, que significa lugar para morar establemente. Es decir, el plan original al bajar a Egipto era ir con la protección de Dios a tener un lugar estable. ¿Por qué se retiró la protección de Dios de ellos? Porque cometieron el pecado de José. ¿Cuál? Malaquías 2:9-12. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis acepción de personas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Dios cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Dios de los ejércitos. Los israelitas, especialmente las mujeres, se comenzaron a casar con egipcios y tuvieron hijos que consagraban a deidades extrañas. Entonces, esa estabilidad que viene de la protección de Dios, se cae, se desquebraja, Dios se va de ellos, y ellos se quedan como esclavos de su propia concupiscencia. Y esto ha sido algo común en la historia de los hijos de Israel. Números 25:1-3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Primera de Reyes 11:1-3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Recordemos que José, al que Jacob le había dado el derecho del primogénito, al ponerlo sobre sus hermanos, se casó con una egipcia, hija del sacerdote de una deidad llamada On, profana el pacto, y luego hace esclavos a los mismos egipcios. Luego vienen los hermanos de José, y cometen el mismo pecado de casarse con paganos que adoran a deidades egipcias, y se vuelven esclavos de los egipcios. La enseñanza de esto es que cuando las circunstancias te hacen cambiar de lugar o de medio, no importa qué tan bajo espiritualmente sea el ambiente ahí, la protección de Dios va contigo para darte seguridad y estabilidad, pero si tu comportamiento profana el pacto con Dios, esa protección se aleja y termina sometido. Retomemos uno de los asuntos importantes que trae esta parashá. Éxodo 1:6-10, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo:
he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Un faraón que no conocía al gobernante que salvó de la hambruna a los egipcios y que luego los esclavizó. ¿En verdad, no lo conocía? Temor a que los hebreos se unan a los enemigos, y que se vayan. ¿Qué significa eso? Parecen puras incongruencias en este faraón, pero cuando la Torá dice que se levantó un faraón, se refiere a que lideró un movimiento, es decir, este nuevo faraón llega al trono, tras haber derrotado a la dinastía de faraones a la que sirvió José, por lo tanto, no le dio reconocimiento al legado de José, por eso dice que no lo conocía. Y como este nuevo faraón había derrocado a los faraones que arroparon a los hijos de Israel, tenía temor que los hebreos que estaban en gran crecimiento ayudaran a la anterior dinastía a recuperar el trono. Por eso, el temor de una guerra, donde da por hecho que los hebreos ayudarían a sus enemigos, por la relación histórica que había entre ellos, y aquí está el punto medular, el origen del antisemitismo. Los argumentos del faraón en contra de los hebreos son exactamente los mismos que tenía Amán en contra de los judíos. Esther 3:8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. De igual manera que el faraón y que el malvado Amán, Hitler pensaba exactamente igual y lo establece en el criminal decreto, al que llamó la solución final, donde argumentaba que los judíos habían crecido demasiado y que se estaban adueñando de los bancos y del comercio, y que, en la Primera Guerra Mundial, se habían unido a sus enemigos, y que no obedecían las leyes civiles y religiosas de Alemania, exactamente los mismos argumentos de Faraón y de Amán. El problema del antisemitismo nos revela una verdad dolorosa. Mientras que el amor y la espiritualidad no se heredan, ni se contagian, el odio sí, aún sin justificación y sin argumentos reales, el odio sí se hereda y se contagia. La visión de Faraón contra los hebreos se la hereda a sus sucesores, y lo vemos en la historia bíblica, y en la historia universal, pues si bien Ramsés II no sentía un odio voraz contra los hebreos, sí los veía como inferiores, y por eso, Dios escoge a un pastor de ovejas, para ser su representante ante el hombre más poderoso de la tierra. Es que el verdadero nivel espiritual de las personas no puede ser medido por ningún mortal. No existe ningún medio objetivo adecuado para evaluar la espiritualidad de una persona. El verdadero nivel de cada quien se basa por completo en el esfuerzo interno que cada quien realiza, por caminar en la fe. Para Dios, no fue difícil sacar a los hebreos de Egipto, pero ha sido muy difícil sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Lo mismo pasa hoy en día. Para Dios no es difícil salvar a una persona, lo difícil es que esa persona cambie su manera de ser y de pensar, y se sujete a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando una persona está enferma de gravedad, o enfrenta una situación adversa muy difícil, suplica ayuda divina para salir de eso. Pero ¿para qué quiere salir de la dificultad? Para seguir siendo igual que siempre ha sido. Y si se propone mejorar, lo hace mediante sus propios estándares, no según los estándares de Dios. Esa es la lamentable verdad. En estas fechas de total paganismo en el mundo entero, es importante hacer conciencia de que aunque todo parezca muy bonito, todo es un engaño que lleva al infierno. Cuando vienen las tribulaciones y las pruebas, éstas se convierten en la gran oportunidad de poder ver brillar el rostro de Dios en nuestras vidas, que Dios nos vea y se acuerde de nosotros y nos reconozca, y que nuestra alma sea liberada. Lamentablemente, solo cuando somos expuestos a dificultades, es cuando buscamos con ahínco a Dios. Es por eso que la palabra exilio en hebreo es galut, y es la raíz del término hitgalut, que significa revelaciones, pues solamente cuando somos probados, sacamos el potencial de la fe que hay dentro de uno mismo. Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Entonces, para quien estudia y guarda Torá, sus padecimientos atraen la luz divina, y lo que hay que hacer es volver al pacto con Dios. Porque así lo dice su palabra. Y en su palabra está su presencia,